Yo les comentaba la semana pasada que es importante que este esquema lo manejen lo mejor posible, entiendan a qué se refiere cada gráfico, cada figura, cada diagrama, etcétera, porque todos los años, sí o sí, les preguntan algo relacionado con, ya sea con las hormonas de la hipófisis o las hormonas ováricas. De hecho, encontré unas preguntas filtradas del año pasado, eso las voy a mostrar, para que se den cuenta que realmente preguntaron sobre. ¿Qué hay que recordar aquí? Si les cuesta como entender los gráficos y todo, o sea, una opción es que se aprendan así de memoria visual estos gráficos, recordar cuándo aumenta una, cuándo disminuye, etcétera, y ahí vayan agregando eventos. Pero otra opción es que vayan relacionando cada proceso con otro para que se entiendan el todo del proceso. Entonces, todo comienza obviamente con la hipófisis, porque recuerden que la hipófisis es la glándula que regula al ovario, en este caso. Entonces, la hipófisis comienza a liberar la hormona FSH, que aquí está con verde. Entonces, vemos que antes de la ovulación, la FSH tiene un aumento, y eso significa que los folículos que están dentro del ovario están madurando, porque la FSH, folículo estimulante, estimula cada folículo que crezcan, que tenga mayor cantidad de células, ¿cierto? Que generen ciertas capas que finalmente van a dar origen, por un lado, al cuerpo lúteo y por otro lado van a permitir que ocurra la ovulación. Entonces, eso sería con respecto a la FSH, estimulando al folículo. Pero mientras está ocurriendo esto, el folículo que va madurando, está dentro del ovario, produce hormonas. Y la hormona que produce el folículo antes de la ovulación es el estrógeno o estrógenos. Recuerden que son varios tipos de estrógenos, pero siempre se habla en general. Nunca preguntan como qué tipo de estrógeno. Entonces, por eso vemos que en el caso de las hormonas ováricas, los estrógenos están aumentando. O sea, volviendo atrás, la FSH de la hipófisis estimula la maduración del folículo. A medida que el folículo madura, libera estrógenos y estos aumentan. Esa es la relación que hay hormonal, estructura, glándula, etcétera. Y los estrógenos van a tener una función en el útero. Recuerden que cada ciclo comienza con una menstruación, el endometrio, el tejido endometrial, se desprende, pero tiene que volver a crecer. Y eso, ese crecimiento, esa proliferación, ocurre gracias al aumento de los estrógenos. Entonces aquí los estrógenos controlan el útero, los estrógenos vienen del folículo y la hormona folículo estimulante estimula al folículo. O sea, hay una dependencia de todos esos componentes. Siempre hipófisis a ovario, ovario a útero. Esa es la dependencia hormonal, estructura glándula. Luego, fíjense, tenemos la ovulación, y eso ocurre principalmente por un aumento de la hormona LH, la luteinizante. Esta hormona, cuando aumenta, estimula el folículo que ya está maduro, que se llama folículo de Graf, y este folículo, al estar maduro, libera el ovocito. Entonces, la LH estimula la ovulación. Y nos damos cuenta también que en este punto también aumenta la FSH, pero el aumento es poco notorio con respecto al gran aumento de la hormona luteinizante. Luego que ocurre la ovulación, este ovocito, ¿cierto?, se libera hacia las tubas uterinas, también conocidas como trompas de falopio, y lo que quedó del folículo se convierte en cuerpo lúteo, que es una glándula que está en el ovario y que en este momento el cuerpo lúteo, digamos así, que es estimulado por la luteinizante. O sea, luteinizante, cuerpo lúteo, la estimula. Este gran aumento de LH estimula al cuerpo lúteo y este comienza a producir progesterona. Por eso vemos que antes de la ovulación la progesterona es muy baja, pero después de la ovulación la progesterona comienza a aumentar muy notoriamente, significativamente, y eso significa que el cuerpo lúteo la está produciendo. Pero a la vez, el cuerpo lúteo depende de la LH para que él se mantenga. La progesterona va a actuar directamente en el útero, haciendo que el útero se vuelva más grueso y nutritivo, o sea, que acumule nutrientes, obviamente para un futuro embarazo, que las capas estén
secretoras, como dije, de nutrientes, que lleguen muchos vasos sanguíneos, que se formen vasos sanguíneos para poder tener una irrigación ideal para ese posible embarazo. Y fíjense que la progesterona aumentó mucho, mucho, y por retroalimentación negativa, si hay un aumento de la progesterona, la LH se va a ver inhibida, entonces la LH disminuye, y habíamos dicho que la LH mantiene el cuerpo lúteo, por lo tanto, esta disminución de la luteinizante, o LH, provoca que el cuerpo lúteo degenere, o sea que deje de ser funcional. Por lo tanto, al degenerar el cuerpo lúteo, ya no produce progesterona, y por eso vemos que en este momento coincide con la disminución de la progesterona. Y en el útero, dijimos que la progesterona mantenía al útero secretor, y como hay una disminución muy notoria de la progesterona, el endometrio, que estaba muy grande, crecido, secretor, se rompe, ¿cierto? Y se elimina nuevamente tejido endometrial, y sería la menstruación, y comienza un nuevo ciclo. Entonces, esa sería la relación que hay entre todos estos componentes. Y faltó nombrar la temperatura. Cuando ocurre la ovulación hay un aumento de temperatura, que entre 0,5 a 1 grado Celsius, y eso es debido a la progesterona. La progesterona es una hormona que tiene un efecto de aumento de temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Reitero que este esquema es muy importante que lo entiendan, que lo dibujen, que coloquen monitos, que lo escriban, que lo rayen, y lo vayan relacionando todo, lo que ocurre en el ovario, en la hipófisis y en el útero. ¿Preguntas? ¿Les escucho? Si no hay preguntas, continuamos. ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, entonces doy por entendido este tema. Y eso sería con respecto al ciclo menstrual. Entonces no olviden que involucra un ciclo ovárico, un ciclo uterino, y también tenemos que las hormonas que actúan aquí son las hormonas hipofisiarias, y también las hormonas ováricas, que serían como propiamente tal hormonas sexuales, porque van a regular el ciclo femenino. Un ciclo porque ocurre una y otra vez cada cierto tiempo. Y aquí hay una pregunta en el chat. ¿La ovulación aumenta el estrógeno? Sí, gracias por esa acotación. Faltó mencionar que antes de la ovulación también, cuando dijimos que el folículo estaba liberando estrógenos, pero la cantidad de estrógenos se ve aumentada bastante previo a la ovulación. Y esto es porque como 3 días antes, no, un día antes más o menos, a 3, ¿sí? Hay una retroalimentación positiva desde el folículo con los estrógenos. O sea, los estrógenos aumentan y el folículo produce más, la LH comienza a aumentar, más estrógeno, el folículo libera más, retroalimentación positiva, por eso vemos que el estrógeno aquí aumenta considerablemente. Sí, eso me estaban escribiendo en el chat. Sí, retroalimentación positiva en este punto, pero después retroalimentación negativa. En el ciclo menstrual encontramos en este lugar solamente retroalimentación positiva, cuando hay un aumento exagerado de los estrógenos previos a la ovulación. Y los estrógenos también inducen que la LH también se produzca. Hay una relación también aquí. Gracias por esa pregunta que sirvió para mencionar ese detalle. Por último, aquí abajo aparece que la etapa antes de la ovulación tiene duración variable, en cambio, después de la ovulación tiene una duración más o menos estable. Eso es para efecto de cálculos de días fértiles. Considerando que los ciclos de 28 días, que entre comillas se consideran regulares, son poco frecuentes. De hecho, creo que solamente el 15% de las mujeres tienen ciclos regulares. La mayoría tienen ciclos cortos, ciclos largos, dependiendo, y algunas tienen ciclos irregulares. Por lo tanto, la etapa que ocurre antes de la ovulación puede tener distinta duración. Puede durar 14 días, puede durar 13, puede durar 12, puede durar 11, incluso puede durar 10, esta etapa, pero por lo general, todos los días que vienen después de la ovulación son aproximadamente 13, 14, 15,
pero no más que eso ni menos que eso. Por eso dice que es una duración más o menos estable. Y eso sirve para poder calcular el día de la ovulación y los días fértiles, que por lo general son el día de la ovulación, 2 días antes y 2 días después. ¿Quién recuerda por qué son más o menos 2 días antes de la ovulación que se consideran fértiles? ¿Respecto a qué? Pueden escribirlo, pueden decirlo, como gusten. Por la ovulación. El día de la ovulación se considera así, pero ¿por qué 2 días antes también? Si la ovulación ocurre aquí, ¿por qué yo considero que 2 días antes también son fértiles? Aquí veo una respuesta. Por la vida de los espermatozoides. Muy bien. Los espermatozoides viven aproximadamente 36 horas, o sea, 3 días. ¿Cierto? 36. No, perdón, 72 horas, o sea, 3 días. Por lo tanto, se consideran 2 días antes y también el de la ovulación, y ahí tendríamos más o menos 72 días. Y 2 días después, porque el ovocito dura aproximadamente 24 o 48 horas. Y no, no es como que nace y sí o sí va a morir en 24 horas, en 48, sino que es variable. Pero por eso, para tener mayor seguridad, 2 días, incluso algunos dicen 3 días después, para que sea mucho más seguro que ya no esté el ovocito. Eso considera los días fértiles. La vida del espermatozoide previo a la ovulación y la vida del ovocito posterior a la ovulación. Eso, en eso se basa el cálculo de días fértiles. Y eso sería con respecto al ciclo menstrual. Bueno, aquí tenemos ya lo que mencionaba recién, si no hay embarazo, disminuyen las hormonas y comienza un nuevo ciclo. Y eso lo dejo ahí para que después lo revisen. Aquí otra vez el gráfico, solo que aquí se está mezclando las hormonas que son ováricas y las hormonas hipofisiales, para que vean más o menos cómo son los cambios. Un gráfico así más o menos recomendaría como aprender de memoria, entre comillas, visual, para poder interpretar lo que está ocurriendo en este ciclo. Ya. Y aquí traje algunas preguntas desde el 2017 en adelante para que las revisemos y vean más o menos lo que podrían preguntar. Entonces, dice, si una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenohipófisis, podría presentar alteración de la, vea las alternativas, actividad ovulatoria, secreción de estrógenos, producción de folículos primarios. ¿A cuál de esos procesos cuál de esos procesos se vería afectado por un tumor en la adenohipófisis? No olviden que para poder responder esta pregunta, tienen que considerar qué hace la adenohipófisis. Y ya habíamos dicho que la adenohipófisis se encarga de liberar, por un lado, la hormona LH y también, por otro lado, la hormona FSH, que son las hormonas que regulan al ovario y su actividad. ¿Cuál creen que podría ser? Aquí veo respuestas en el chat. Hasta el momento me dicen la misma respuesta, ¿ya? Primero, tenemos que considerar la actividad ovulatoria. ¿De quién depende? La actividad ovulatoria depende de principalmente de la LH, porque recuerden que es la hormona que causa la ovulación. Por lo tanto, sí se va a ver afectado por un tumor en la adenohipófisis. Secreción de estrógenos. Dijimos que los estrógenos son secretados por el ovario, ¿cierto? Por el folículo, y el folículo madura principalmente gracias a la FSH. Por lo tanto, sí, se va a ver afectado. Y por último, la producción de folículos primarios. Recuerden que los folículos, bueno, ya por descarte inteligente, validando la 1 y la 2, ya sabemos que la D es la correcta, pero también tenemos que eliminar la 3, ¿por qué no? Recuerden que los folículos primarios se forman en la vida intrauterina, o sea, cuando esa niña está en desarrollo embrionario fetal, ¿cierto? Ya se comienzan a formar los folículos y ahí se forman todos. Entonces, no influye por la adenohipófisis ni estas hormonas, sino que se producen antes. Por eso, esto no se ve alterado, pero sí lo 1 y lo 2. Es típica pregunta tipo de EMRE o relacionado. Si algo no entendieron, pregúntenlo para que lo revisen. Siquiera la D de dedo. Muy bien, quienes escribieron la respuesta correcta. Creo que
Todos los que respondieron coincidieron con él. Excelente. Otra pregunta. Esta tiene que ver ya con cálculo de días fértiles. Esto igual es prueba de EMRE. Salió el año antepasado. Dice, una mujer sana y en edad fértil tiene ciclos ováricos regulares de 26 días. O sea, que todos sus ciclos van a durar más o menos esos días, 26. En el calendario se indican con círculos los días de su último periodo menstrual. O sea, vemos que aquí estarían los últimos días de periodo menstrual. Recuerden que la menstruación propiamente tal indica el final de un ciclo y el comienzo del otro. De acuerdo con esta información, ¿en qué fecha es más probable que la mujer ovule? Una clave para poder responder estas preguntas y que les va a servir para la mayoría, claramente no es algo que sea así como 100% efectivo, pero en términos teóricos y prácticos del DEMRE, es la fórmula que usa el DEMRE para preguntar. Eh, Vemos aquí, ¿cierto? El día 6, bueno, aquí están respondiendo algunos, el día 6 marcaría el inicio de la menstruación, y vemos que el 7, el 8, el 9 serían los días de sangrado, entre comillas, el desprendimiento del endometrio, tejido endometrial. Por lo tanto, tenemos que contar desde aquí 26 días hacia adelante. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, si es que no me equivoco, si es que no conté mal, aquí terminaría los 26 días. Lo voy a corroborar por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, 26. Voy a ver las respuestas en el chat. Hay respuestas variadas. Ya, aquí terminaría. Dijimos que cuando los ciclos son regulares, los días que son post-ovulatorios son de duración variable, más o menos 13 a 14 días, por lo general. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esos días. Como aquí terminaría el ciclo, contamos hacia atrás 14 o 13 días. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí se veo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tengo 14. Por lo tanto, veo si que hay alguna fecha que se parezca. Bueno, se borró, perdón. Ahí, 14. Y vemos que el 18 de agosto sería lo más cercano porque el 9 está muy lejos, 14 igual está lejos, 28 muy acá y 31 nada que ver. Entonces, la correcta es la letra D, o sea, perdón, la C. A ver aquí, sí, varios apuntar. Los que no colocaron la C, ¿se entiende más o menos la idea de cómo calcular? Esto es importante que lo tengan presente, considerando que esta pregunta, como les digo, es DEM. Que dicen, sí, 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 yo lo conté desde el inicio, eso también. No, desde el inicio no siempre, no siempre va a ser como lo más seguro, porque en este caso, en el inicio me están diciendo que el ciclo dura 26 días. Entonces, el inicio yo no sabría cuántos días contar. Si yo cuento 14, podría como no coincidirme. Si yo cuento 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, ahí coincide justo que son 13, claro. Hay una coincidencia. Pero para irse a la segura, es mejor contar desde atrás, de atrás para adelante. Desde el último día del ciclo, 14 hacia adelante. Ahí siempre van a estar seguros que les debería funcionar. Sí, se contaría desde el último día de ese ciclo o sería desde el primer día del ciclo siguiente. Recuerden que cada menstruación marca el fin y el comienzo de un ciclo. Entonces, eso. Por eso recomiendo que desde el final para no tener opción de error. Y en este caso, la respuesta era evidente. O sea, no puso el DEMRE afortunadamente ningún día como ni 17 ni 19, porque sería eso súper canalla, no sé cómo describirlo. Tiene que poner el día y algunos que estén alejados. Sigamos. Otra pregunta DEMRE. Si a una mujer con ciclos ováricos normales se le administran dosis constantes de progesterona, ¿es correcto esperar que? ¿Qué creen que podría pasar? Se le está administrando progesterona constante, o sea, siempre va a tener un nivel, cierto nivel de progesterona. No hay ni aumento ni disminución, sino un nivel constante.
Para poder responder esta pregunta hay que recordar qué hace la progesterona y en quién influye. Recuerden que la progesterona viene del cuerpo lúteo y directamente actúa en el endometrio después de la ovulación, haciendo que el endometrio se vuelva secretor, o sea, nutritivo y perfecto, por decirlo así, para esperar a un posible embrión. Y cuando disminuye la progesterona, recuerden que ocurre la menstruación. Pero si acá me dicen que están administrando progesterona, por lo tanto, ese endometrio no debería romperse, el tejido endometrial no debería caer, por lo tanto, no habría menstruación. Bien, ¿dudas con eso? Que degenere el cuerpo lúteo no, porque recuerden que el cuerpo lúteo degenera cuando disminuye la LH por retroalimentación negativa de la progesterona. Y si acá me dicen que hay una cantidad constante, aunque ya no, eh, el cuerpo lúteo se mantendría. O al agregar progesterona, el cuerpo lúteo no tiende, no degenera por eso. Y aparte que acá no me dicen que que la hormona esté disminuyendo ni aumentando, sino que se mantiene constante. Entonces no habría una retroalimentación en este caso. Una Dígame. consulta, pero la administración de progesterona no puede inhibir la secreción de LH. Inhibirla es que cuando hay un aumento excesivo, como voy a volver atrás, o sea, no, más que cuando vemos que acá con anaranjado la progesterona aumenta muchísimo, aquí hay un feedback negativo porque hay un aumento muy grande. Pero acá me están diciendo que me están agregando una cantidad constante, no me dicen cuánta. Y puede que sea aquí quizás, o puede que sea más abajo, pero se va a mantener ahí. O sea, no va a dar como este pic de retroalimentación negativa como es en un caso donde no hay hormona administrada. Por eso no. Y actuaría directamente sobre el endometrio, que sería el que se mantendría y estaría ahí. Y es como funcionan también algunos anticonceptivos, que aparte de ser anovulatorios, también causan amenorrea, o sea que no haya menstruación. ¿Sí? Eso sería. Ya, continuamos. Esta me la voy a saltar y voy a ir a unas... Bueno, también hace 2 años apareció esta pregunta, que si bien no es de conocimiento, es de pensamiento científico, se relaciona con ciclo menstrual. La causa del incremento de temperatura corporal durante la ovulación se debe a un aumento en la secreción de progesterona, puesto que esta hormona es termógena. Ese es el término que no me acordaba de antes. Lo anterior corresponde a, dice, esto se debe a un aumento en la secreción de progesterona, puesto que esta hormona es termógena. ¿Qué será? Conclusión, objetivo, modelo, observación o teoría. Bueno, lo que siempre podemos eliminar es la teoría, porque generalmente la teoría son las que ya están propuestas, y para que el contexto llevara a una teoría tendría que decir, después que distintos científicos han tomado en cuenta esto y esto, han propuesto, bla, 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 ahí podría ser teoría. Así que teoría la eliminamos. Tampoco es un modelo, porque recuerden que los modelos es una representación, y aquí yo no veo nada. Si acá hubiera dicho como el útero se representa de esta manera, ahí claro, en un gráfico, etcétera, podría ser, pero no me lo dice. Luego, tampoco puede ser objetivo, porque objetivo sería, se propusieron lo siguiente, investigar tal y tal cosa. No. Tampoco puede ser una observación, porque la observación sería, por ejemplo, los científicos evidenciaron que luego de la ovulación se produce un aumento de la temperatura. Eso sería una observación. Pero acá me está diciendo, se debe, me están afirmando, se debe a un aumento de la secreción de progesterona. Y luego me añaden, puesto que esta hormona es termógena. O sea, es una conclusión lo que se está diciendo aquí. Ocurre esto debido a esto. Entonces, por eso es conclusión. ¿Preguntas aquí? Entonces, ojo con este tipo de preguntas que es importante tenerlas en consideración porque aparecen, son 6, no, 8 en total de este tipo de pensamiento científico. Entonces, igual son bastantes preguntas en toda la prueba. Y por último,
esta pregunta es del año pasado. Justo el otro día alguien me la preguntó, así que la busqué también y aproveché de ahí. Que apareció en el grupo 1, por lo que estuve leyendo. Así que la filtración de grupo 2 no hay, solamente de grupo 1. Y aquí les colocan la progesterona, LH y FSH, y les están mostrando en los niveles, dice, de una mujer en edad fértil no embarazada, en nanogramos por ml. Entonces dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se representan los valores que podrían corresponder a la etapa secretora postovulatoria del ciclo de la mujer? O sea, después de la ovulación. Acá, para poder responder a esta pregunta, hay dos posibles respuestas. De hecho, del lugar que saqué esta pregunta, tenía marcada la C y la E, de donde la encontré. Ahí, la anterior. La anterior, la correcta era la A, una conclusión. Para quien está preguntando en el chat. Ya, ok. Aquí tenemos entonces los niveles. Recuerden que después de la ovulación, la progesterona siempre está alta. Entonces yo tendría que buscar una alternativa donde veamos los niveles de progesterona altos. Yo veo, aquí 8 sería lo más alto, o acá 5 también sería alto. Pero ojo, que luego me tengo que enfocar en lo que ocurre con las hormonas hipoficiales. Y voy a volver al esquema para que vean el contexto. Ahí se me perdió. Fíjense aquí. Después de la ovulación, la FSH, está con verde, siempre está más alta que la LH. Siempre. En una mujer no embarazada. Fíjense aquí. Con azul está la LH y con verde la FSH. Y vemos que la verde está un poquito más alta. Entonces, recordando eso, que la FSH está un poco más alta, tendríamos que buscar la respuesta donde me muestre la FSH más alta que la LH. Y sería la respuesta C. Ahí está. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos esa pregunta. FSH, ay, creo que acabo de tener una confusión. ¿Sí? La FSH, esquema anterior. La FSH se mantiene más alta, sí, está bien. La folículo estimulante. Entonces, como les decía, tengo que buscar la que me muestre que la folículo estimulante esté más alta, que sería esta. Pues aquí tengo la progesterona, aquí tengo la LH más baja y la FSH más alta. Ya, eso sería. Y recuerden que la LH disminuye por retroalimentación negativa por la progesterona. Por eso la LH está más bajita. Eso sería. Sí, aquí la respuesta me están preguntando en el chat. Sí, es por eso. Por la retroalimentación negativa es que la LH está. Justo dije eso y me preguntaron. Ya, perfecto. Esa es una pregunta, como les dije, del grupo 1 del año pasado. Y acá tengo otra pregunta que también es del grupo 1. Ahí aparece marcada la respuesta. Dicen que mostraban un esquema del endometrio y mostraban secciones con letras P, Q y R y les preguntaban qué era correcto respecto a P, Q y R. Entonces vemos que acá tendríamos la menstruación, acá tendríamos la etapa proliferativa, donde crece el endometrio, y acá tendríamos la etapa secretora, donde, o también se llama fase lútea, porque está el cuerpo lúteo. Así que le pueden decir secretora o lútea. Entonces, la letra A es la correcta, porque dice que la R es la fase lútea. Acá está todo con falta de ortografía porque saco un pantallazo, ¿sí? No que yo me he equivocado con los tildes y esas cosas. ¿La Q corresponde a menstruación? No. ¿La P corresponde a premenstrual? No. ¿La P se desencadena por niveles altos de LH? No, por niveles bajos de progesterona. ¿La R se desencadena por niveles elevados de FSH? No, se desencadena por niveles elevados de progesterona. Así que esa pregunta apareció el año pasado en el grupo 1. Entonces, para que vean que no es algo tan complejo, no más bien entender lo que está ocurriendo en cada proceso. ¿Dudas, consultas aquí? Perfecto. Aquí hemos terminado esta parte de revisión de hormonas sexuales y nos quedaría lo último de hormonas sexuales,
Recuerden que la próxima semana revisaríamos métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual. Y ahora nos corresponde ver una mirada así bien general sobre las hormonas que están involucradas en el embarazo, en el desarrollo prenatal y en la lactancia. Acá tenemos un gráfico donde sería lo que ocurre posterior a la ovulación, si es que hay fecundación. Fíjense aquí, fertilización, o sea, fecundación. Acá lo que nos tiene que llamar la atención y que tenemos que notar es que hay un aumento de una hormona, o sea, la aparición y aumento de una hormona que no estaba antes, que es la hormona HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana, HCG, aquí está. Esta hormona se produce por el cigoto, o sea, luego de la fecundación, el huevo, el embrión, por decirlo así, produce esta hormona. Tiene unas capas de células que la producen. Y esta es la hormona que se detecta en los test de embarazo caseros. Son los típicos que se compran en cualquier farmacia o también en almacenes de cualquier parte. Entonces, esta es la hormona que se identifica y la produce el embrión. Y fíjense la cantidad que hay, o sea, muy, muy elevada. Después de la fecundación, hay un aumento muy notorio, exponencial, por decirlo así. Bueno, ¿y cuál es la función? Tenemos que esta hormona, la HCG, trabaja, por decirlo así, igual, idéntico a la LH. Algunos dicen que es una hormona que prácticamente es la LH con otro nombre. Tienen la misma función. Y recuerden que la hormona LH es la hormona que mantiene el cuerpo lúteo. Y habíamos dicho que cuando una mujer no estaba embarazada, ¿cierto? Por retroalimentación negativa, había un aumento de progesterona, y eso hacía que la LH disminuyera, y luego el cuerpo lúteo degenerara. Bueno, acá no importa que la LH disminuya, porque vemos que se produce la HCG que tiene el mismo efecto de la luteinizante. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo no degenera y se mantiene. Y si el cuerpo lúteo se mantiene, sigue produciendo progesterona y también produce estrógenos. Entonces, eso ocurre con la hormona HCG. Esta hormona es muy importante porque si hay embarazo, esta hormona permite que el cuerpo lúteo se mantenga, siga funcionando, siga produciendo progesterona y por lo tanto siga manteniendo al endometrio secretor, o sea, listo, preparado para recibir al embrión si es que hay fecundación. Por eso aparece esta nueva hormona. Así que no tienen que olvidarla, porque es la hormona nueva que aparece post-fecundación. Esta hormona mantiene al cuerpo lúteo al tener el mismo efecto que la luteinizante, que la LH. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, esto es lo principal de destacar post-fecundación, HCG. Bueno, a medida que pasa el tiempo de embarazo, vemos que también la progesterona y los estrógenos siguen aumentando y vemos que la HCG disminuye. Bueno, porque una vez que ya el embarazo tiene cierto tiempo, algunos dicen 3 meses de gestación, tenemos que se forma la placenta. Y en ese momento la placenta comienza a producir estrógenos y progesterona. Por lo tanto, el cuerpo lúteo ya no es tan importante y así que la HCG comienza a disminuir, no disminuye del todo claramente, pero el cuerpo lúteo ya degenera. ¿Por qué ocurre eso? En algunos casos las mujeres no se dan cuenta que están embarazadas, porque sí, porque a veces algunas mujeres que están embarazadas y que tienen algún sangrado, pero son sangrados, generalmente puede ocurrir en mujeres que son irregulares, ¿sabes? Y que los sangrados no son igual, no son siempre iguales. Entonces, siguen, entre comillas, menstruando, teniendo algunos sangrados, pero que no son sangrados abundantes. Entonces, ocurre igual, a veces puede ser quizás si tiene algún quiste o algún problema de miometriosis, etcétera, pudiera ser que siga teniendo sangrado y que lo confunde con menstruación y está embarazada. Entonces, eso ocurre en algunas mujeres. Y acá me dicen, sí, los 3 primeros meses de embarazo son muy delicados porque en ese momento está ocurriendo el desarrollo embrionario, donde ocurre la organogénesis, la formación de órganos y de muchas estructuras. Por lo tanto,
Si ahí hay cualquier tipo de droga, cualquier sustancia que es mutágena, que se llaman teratógenos, podría causar mutaciones en el ADN de ese embrión y causar mutaciones graves que podrían incluso causar la muerte en algunos contextos. Por eso los 3 primeros meses son muy delicados con respecto a las mutaciones por agentes externos. Y también los 3 primeros meses son delicados en mantenerse, que no haya un aborto espontáneo. Por eso es tan importante que la progesterona se mantenga alta y que es secretada por el cuerpo lúteo. Pero ya cuando se forma la placenta, eso lo hace la placenta y el cuerpo lúteo ya no es tan relevante. Eso con respecto a las preguntas que estaban en el chat. Entonces, este gráfico nos muestra qué hormonas aparecen después de la fecundación, que sería la HCG, y esta aumenta notoriamente, pero luego comienza un descenso cuando aparece la placenta. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos 3 casos hipotéticos. Hay más preguntas. Sí, si el cuerpo lúteo se mantiene, significa que no habría un aborto espontáneo y que el embarazo se mantenga. Si el cuerpo lúteo degenerara por algún problema hormonal, esa mujer podría tener un aborto espontáneo. De hecho, hay algunas mujeres que durante los primeros meses de embarazo tienen a veces tumores o algún quiste ovárico que son graves y tienen que operarla, incluso a veces sacarle los ovarios, y eso sería peligroso porque el bebé podría abortarse. Y esas mujeres tienen que administrarle progesterona hasta que se forme la placenta. Vemos 3 casos donde vemos la progesterona, los estrógenos y la temperatura. Y aquí ustedes tienen que discriminar qué mujer estará embarazada, qué mujer estará tomando anticonceptivos y qué mujer estará no embarazada, entre comillas, normal. Porque cuando vean la palabra va a parecer normal, pero qué feo, porque ¿cómo defino algo normal? Pero en fin, no embarazada. La letra A, ¿qué será? ¿Embarazada, no embarazada o con anticonceptivos? La B, ¿cuál será? Y la C, ¿cuál será? Vean, progesterona, estrógenos y la temperatura, y ahí asocian con esos hitos. Embarazada, no embarazada o con anticonceptivos. Espero alguna respuesta en el chat o que la digan, como gusten. ¿Por cuál se la jugarían? La letra A, ¿será mujer embarazada, no embarazada o con anticonceptivos? Ya, acá me dicen la A embarazada, B anticonceptivos y C normal. Veamos. La A embarazada, la B con anticonceptivos y la C normal entre comillas, no embarazada. Muy bien. Ay, perdón. Vemos que la A estaría embarazada porque fíjense la temperatura aumenta y se mantiene después de la ovulación y los niveles de progesterona se mantienen altos y también los de estrógeno, o sea, una mujer embarazada. La mujer B es una mujer que toma anticonceptivos, porque fíjense, la progesterona está muy baja, por lo tanto, y la temperatura se mantiene estable. Y los estrógenos también están un poquito altos, pero es un nivel bastante bajo. Entonces, es una mujer que al estarle agregando una cantidad constante de hormonas, por retroalimentación negativa, hace que también se inhiba la producción de otros hormonas. Y el caso C es una mujer que está no embarazada, porque vemos que hay aumentos y disminuciones hormonales y también de la temperatura. Muy bien. Eso serviría como para repasarlo después cuando estén estudiando estos temas. Luego nos pasamos al tema de la ovulación y que como desde abril nunca me funcionan los GIFs, así que he fracasado con esta imagen, pero aquí aparecía la ovulación y la fecundación. Vamos con algunas características del espermatozoide, ¿sí? Muy generales. El espermatozoide tiene 3 componentes principales: la cabeza, el cuello o porción media y la cola. La cola para moverse a través del tracto femenino y poder fecundar. El cuello o porción media es la zona donde hay mitocondrias, por lo tanto entregan ATP, energía, para su movimiento, y la cabeza tiene el material genético en el núcleo. Entonces, esas son las características. También en la cabeza está el acrosoma, que es una estructura que tiene muchas enzimas que van a romper
las capas del ovocito en la fecundación. Eso con respecto al espermatozoide, estructura. Luego tenemos el ovocito. Su estructura tiene muchos componentes. Algunos de los componentes del ovocito vienen directamente del folículo. Cuando se ovula, ocurre la ovulación, el folículo lleva consigo algunas células del folículo que lo acompañan. Entonces, vemos aquí, voy a leer el chat, el cuello no siempre está pegado. Claro, no siempre va a estar como directamente pegado a la cabeza. También hay espermatozoides que pueden tener mutaciones. Espermatozoides con 2 cabezas, con 2 colas, claramente esos no pueden fecundar. Siempre son los que están aptos para fecundación. Vemos que aquí está la estructura que se ovula. Acá tenemos el núcleo del ovocito, ¿cierto? Aquí está el núcleo, donde está el ADN, número 1, está pequeñito. Luego, en el 2, acá tenemos el material genético, todo este componente. El 3, vemos que hay citoplasma, mucho citoplasma, y recuerden que el ovocito es el que entrega citoplasma al cigoto cuando hay fecundación, ¿cierto? A la estructura que se forma post-fecundación. Y tenemos luego con el número 4, la corona radiada, ¿está? Que es una estructura de muchas células que permiten la protección, nutrición, ¿cierto? Del ovocito, también permitir que ocurra la fecundación por un espermatozoide o también impedir la entrada de muchos espermatozoides. 5, tenemos la zona pelúcida, que también protege a esta célula y también que impide que entren muchos espermatozoides. Y por último, tenemos acá el 6, la membrana plasmática del ovocito. Recuerden que el ovocito es la célula más grande humana y por el contrario, el espermatozoide es la célula humana más pequeña. Qué triste. Una es la más grande y la otra es la más pequeña. Así que eso con respecto a los tamaños celulares. Entonces, cada componente del ovocito va a permitir que se mantenga estable, que sea fecundado solo por un espermatozoide, protección, nutrición, etc. Pero esto no les van a Profe, preguntar. Dígame. una consulta, la ¿Sí? cabeza del espermatozoide va ¿Sí? como desgastándose, ¿se puede decir, con el pH de la vagina o no? No, más bien la cabeza de espermatozoide se rompe cuando llega aquí, cuando tiene que el acrosoma libera las enzimas, aquí se rompe entre comillas la cabeza porque va degradando las células hasta que penetra la zona pelúcida y ya luego entrega su núcleo para que se junte con el núcleo femenino. Entonces, ahí es como que la cabeza se rompe, por decirlo así, y libera su núcleo. Eso. Aquí tenemos una imagen bastante fea, donde se puede ver las etapas de la fecundación. No creo que les pregunten como por el nombre de cada, más bien entender lo que está ocurriendo aquí. Fíjense que aquí llega el espermatozoide, ¿cierto? Aquí está, cuando ya llegó al ovocito. A todo esto faltó decir que los espermatozoides, una vez producidos en el aparato masculino, no están listos para fecundar. El único momento en que están listos es cuando llegan al tracto femenino y se encuentran con el moco cervical. El moco cervical que está, ¿cierto?, en la cabeza del útero, es un moco que filtra, véanlo como un filtro. ¿Y a quién filtra? Filtra a los espermatozoides que no sirven de los que sirven. O sea, todos los que tienen mutaciones, alguna doble cabeza, doble cola, o que son más lentos, etcétera, se quedan ahí, se quedan en el moco cervical. Y los que sí están aptos, atraviesan el moco cervical y entran al tracto femenino a la carrera de fecundación. También los espermatozoides se ven expuestos al pH vaginal que es ácido, el cual mata a muchos de ellos, porque es una barrera inmunológica, y también muchos espermatozoides van a morir siendo fagocitados por glóbulos blancos, que están ahí también en el tracto femenino. Así que muchos mueren y son pocos los que llegan. Por eso tienen que ser tantos millones los que se liberan en cada eyaculación. Luego que los espermatozoides que sí están capacitados, atraviesan el moco cervical, sobreviven al pH, se capacitan, o sea, adquieren la capacidad de poder moverse a través del flagelo. Cuando llegan al ovocito, vemos que se tienen que fijar, o sea, adherirse, ¿cierto?, a las capas. Acá tenemos
Aquí estamos omitiendo la zona pelúcida, o sea, perdón, la corona radiada, que era esta. Esta ya desapareció. Cuando los espermatozoides logran penetrar la capita de la corona, el ovocito saca esta capa, la quita, y queda solamente con su zona pelúcida expuesta, para que los espermatozoides puedan penetrar y fecundar. Vemos que luego aquí viene la reacción del acrosoma, libera enzimas que rompen estas capas, y así el espermatozoide va penetrando cada vez más profundo al ovocito. Aquí está entrando, penetra aquí, se mete aquí, y una vez que ya hay contacto con la membrana plasmática, realmente creo que esta imagen está fallada, porque no es que entre completo, más bien entra el cuello y la cabeza, pero da lo mismo. Una vez que llega a la membrana plasmática, el ovocito impide que entren más espermatozoides, eso mediante la descarga de gránulos corticales, que son gránulos que están aquí acumulados y que al liberarse endurecen esta zona e impiden que más espermatozoides entren. Cambia el potencial de membrana y ya no pueden ingresar. De esa manera, el espermatozoide que pudo fecundar entrega su núcleo y ese núcleo se va a juntar con el femenino y van a producir una división celular en conjunto. Se forma nuevamente el 2N, la dotación cromosómica se completa, N más N, 2N, y ya continúa luego el proceso de división celular, puras mitosis, hasta formar muchas células y poder implantarse en el endometrio. Entonces, eso a grandes rasgos de la fecundación. Un espermatozoide logra entrar gracias a sus enzimas, gracias también a su flagelo que le permite moverse, y gracias a que el ovocito también reconoce cuando hay uno que ingresó a su membrana, que se fusionaron, e impide que entren otros espermatozoides. Eso de modo muy general. Y recuerden que esto ocurre en las tubas uterinas, también conocidas como trompas de falopio, en el primer tercio. Ahí ocurre la fecundación, primer tercio. Aquí. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ahí? Ya. Fecundación. Bueno, aquí tenemos otra imagen que muestra lo mismo. Bueno, aquí se ve, ahí fíjense que ahí lo que está entrando es el núcleo. Por esta imagen no me di cuenta que está entrando completo. No entra completo. Entra, bueno, hasta el momento se cree que solamente entra la cabeza y que entrega el núcleo. Acá se ve. Hay una pregunta en el chat. Decía que en el tracto femenino, en el cuello uterino, está el moco cervical, que es un moco que se encuentra todo el ciclo, que puede estar líquido, ser más pegajoso, y cuando la mujer es fértil, ese líquido, ese moco cervical, está más pegajoso, y funciona a la vez como un tipo tapón, y a la vez también a tipo filtro, o sea, filtra los espermatozoides que no sirven, y ahí se quedan pegados, mueren, se quedan ahí, y los que sí sirven, atraviesan el moco cervical y pueden llegar hasta la fecundación, hasta el ovocito para fecundar. Eso decía del moco cervical. Ya. Luego, bueno, aquí aparecen algunas características del desarrollo fetal, las voy a pasar nomás para que las vayan viendo, así después pueden ver detalles, pero básicamente ocurre la formación de distintos órganos, ¿cierto? También se van formando, les dije, la placenta. Lo primero que se comienza a formar tiene que ver con las estructuras que van a dar origen al sistema nervioso. Vemos aquí el tamaño, cómo va cambiando. Esto sería embrión. Luego tenemos feto, a partir de la 9ª semana, ya tiene estructura más o menos parecida a un humano. Los órganos se siguen diferenciando, órganos ya funcionales, etc. Feto sigue aquí, porque el feto es hasta antes de nacer. Y aquí vemos que se está viendo en meses, 4, 5, 6 meses. Cada vez el tamaño es más grande, los órganos cada vez más diferenciados. Acá vemos que aparece el reflejo de succión, que es muy importante al momento del nacimiento, para poder succionar el pezón materno y poder alimentarse. Y por último ya tenemos los meses de término, donde el bebé ya está más grande. ¿Qué podemos decir de las hormonas? Recuerden que la progesterona, no sé si lo dije, pero lo digo ahora, si no lo dije, es una hormona pro embarazo. O sea, la progesterona se mantiene alta durante todo el embarazo, permitiendo que el útero se mantenga secretor y que no haya un aborto, ¿cierto? Y que el bebé no salga. Pero ya al final,
volver atrás a un gráfico que mostré hace un ratito, ya al final del ciclo, o sea, del embarazo, fíjense que la progesterona comienza a disminuir aquí. ¿Pero cómo? Si es una hormona pro embarazo. Bueno, porque ahora ya no se necesita que ella esté permitiendo que el bebé esté dentro, sino que ahora queremos que el bebé salga. Entonces la progesterona comienza a disminuir ya cuando viene el parto, y los estrógenos comienzan a aumentar mucho más que la progesterona. Cuando hay un aumento de estrógenos, eso significa que se acerca el momento del parto. ¿Por qué? Porque los estrógenos van a preparar el cuerpo para el parto. La progesterona hacía que el endometrio esté secretor, hacía que el útero esté relajado, que no se contraiga. En cambio, los estrógenos hacen que el útero esté propenso a contraerse y que actúe la oxitocina. No disminuye de golpe, pero van bajando de manera paulatina, y eso ya, al disminuir la progesterona, eso marca que los estrógenos van a poder hacer toda su función. Y su función es hacer que el útero esté expuesto a la oxitocina, o sea, la hormona que causa contracciones. De esa manera, el bebé podría salir. Entonces, eso con respecto a las hormonas. También los estrógenos van preparando a la glándula mamaria para que esté lista para la secreción de leche, y también dije que el útero lo hace, está sensible a la contracción, y que el cuello uterino se comience a relajar, o sea, que pueda tener una expansión para la dilatación cuando el bebé salga. Entonces, los estrógenos van a hacer que la mujer se prepare para el parto, y la progesterona disminuye, por lo tanto, ya no va a estar pro embarazo. La progesterona disminuye. Eso con respecto a esas hormonas. Pero en el temario no preguntan parto, así que no vamos a hablar más allá del parto. Preguntan, en el temario aparece fecundación, y luego de la fecundación decía desarrollo embrionario, y después de eso se salta a la lactancia. Aquí tendríamos lo último de este tema. Perdón el exceso de información, igual pregunten después si no se entiende algo. Recuerden que la hormona que está relacionada con la lactancia materna, o sea, las hormonas son dos principales. En primer lugar, la prolactina. Recuerden que la prolactina viene de la adenohipófisis, aquí está la adenohipófisis, y que induce la producción de leche materna. Y por otro lado está la oxitocina, que se produce por el hipotálamo y que se libera por la neurohipófisis, y la oxitocina siempre tiene función de contracción. O sea, se produce la leche por la prolactina y sale la leche gracias a la oxitocina. ¿Y cómo ocurre eso? Eso ocurre gracias al estímulo del bebé, que es la succión del pezón. Bueno, a veces ni siquiera por la succión, por el llanto del bebé, el escuchar al bebé, se estimula la producción de leche, prolactina, y la liberación oxitocina. Entonces aquí tenemos que hay un feedback positivo. Mientras el bebé más succiona el pezón, más oxitocina y más prolactina, y más leche que se libera para la alimentación. Y claro, por eso necesitamos un feedback negativo aquí, o sea, positivo aquí, para que siempre haya leche disponible para el bebé cuando la necesite. Entonces, eso sería con respecto a la lactancia materna. Acá tenemos el alveolo, que es la estructura donde se produce la leche. Se produce aquí, y esta estructura como que se aprieta y se libera a través de esos canales y sale al bebé. Ya tenemos el alveolo y esa leche va fluyendo a través de un canal. Eso con respecto a estas dos hormonas. Sí, funcionan todos los mamíferos así. Todos los que produzcan leche tienen esta, bueno, y que leche que vaya de esto para alimentación de un bebé, funciona así. Oxitocina, que salga la leche, y la prolactina, que se produzca la leche. Pero no son las únicas hormonas que participan. Pero estas dos podrían preguntarles sí o sí. De hecho, creo que el año pasado en el grupo 2, por lo que me comentaban unos alumnos, preguntaron por esto en el grupo 2. Preguntaron por la lactancia materna, cosa que no preguntaron en el grupo 1. Pero nunca se filtró la prueba 2, así que no sé cuál es la pregunta específica. Tenemos otras hormonas que también participan, pero como ellas van a ayudar a que la leche tenga todos los componentes necesarios, o sea, aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos como la lactosa. La hormona del crecimiento, glucocorticoides, por ejemplo el cortisol, la insulina y la paratormona, que tiene que ver con el calcio, van a permitir que la leche tenga los componentes necesarios.
Esa sería la función de estas hormonas. Pero en la producción propiamente tal y en la liberación participa la prolactina y la oxitocina respectivamente. Producción y liberación. Y creo que eso sería con respecto a las hormonas de la lactancia materna. Preguntas, consultas respecto a las hormonas, ya sea de post-fecundación, hormonas de lactancia materna. Les escucho.